El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera de la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío, y se calentaron también. Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en aquel huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en la impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir.
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia había luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él culpa ninguna. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucificadlo, crucificadlo. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está en contra del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús, lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucificadlo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suertes
A ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hija, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca, y Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, que al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según la costumbre se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Da lugar a muchísimas catequesis. Nos vamos a centrar en un punto. Jesús, a punto de morir, que dice: tengo sed. También este grito de Jesús tiene variadas catequesis. Vamos a ver una dirección nada más. Esta sed de Jesús es una sed de estar con el Padre, con la esperanza de que un día nosotros podamos decir lo mismo al terminar nuestro peregrinar en esta tierra.
tenemos que remontarnos para entender esta sed de Jesús. Aquella denuncia profética de Jeremías, que tantas amarguras le costó, cuando dijo en nombre de Dios, dijo acerca del pueblo elegido, que hoy somos nosotros, y por lo tanto, esta denuncia puede ser también para nosotros. Dijo, me rechazaron a mí, habla en nombre de Dios, me rechazaron a mí, manantial de aguas vivas, para hacerse aljibes que no contienen, que no retienen el agua. Esto fue lo que encontró Jesús en su encarnación. Un pueblo de las apariencias, cumplir por apariencias, hacer por apariencias. Y lo que hacían, todo el mundo lo tenía que saber. Y si daban limosna, como dice el Sermón de la Montaña, tenía que saberlo todo el mundo. Y si ayunaban, tenía que hacerlo todo el mundo. Y todas las cosas tenía que hacer todo el mundo. Se inclinaban la cabeza unos a otros y Jesús le dirá, vosotros no buscáis la gloria de Dios, buscáis la gloria unos a otros y por eso nunca podréis creer en mí. Iban detrás de agua, de aljibes que no retenían el agua. Estaban resecos por dentro, no buscaban a Dios y se daban la gloria unos a otros. Hay la palabra fariseísmo, que se da de generación en generación, y aquí nadie está libre. No digo de serlo, pero quizá de haberlo sido, ¿no? Y Jesús dice tengo sed. Y por denunciar que este pueblo le importaba poco tener sed porque no les interesaba nada, tenían sed solamente de sí mismos y de su gloria, y no tenían sed de Dios, empezaron por decirle, primero lo más suave, que era un ignorante, después que estaba loco, después que estaba endemoniado, cuando expulsaba demonios, en vez de ver ahí la mano de Dios, no, echa a los demonios por el poder de Belcebú. Por último, que era un blasfemo. Y así fue a la cruz, como un maldito, como dice San Pablo acerca de Jesús. Maldito, porque como decía el libro del Levítico, maldito todo aquel que cuelga en el madero. Jesús era el gran maldito, el gran blasfemo, el gran endemoniado. Y gritó, Padre, tengo sed. Todo está cumplido. Ya puedo ir a ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tengo sed del Dios vivo, porque estos adoran a un Dios muerto. Tengo sed de Dios vivo. Adorar al Dios muerto, adorar a los ídolos, adorarse a sí mismos, adorar sus rezos, sus cumplimientos. Tengo sed de ti. Los que oyeron esto lo intuyeron, porque se sabe en la Biblia de memoria los judíos y entendían muy bien la profecía del salmista. Como busca la cierva las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo, no del Dios muerto. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Padre, voy a ti, tú eres el Dios vivo. Padre, voy a ti. Tú eres el Dios vivo. Tengo sed de ti. No de las apariencias, de ti que me das la vida. No de las apariencias, de ti que me estás sosteniendo en la cruz. ¿Nos das cuenta que está hablando de nuestra vida? Nuestra vida es esta. La vida de un discípulo del Señor es esta. El único agua que puede saciar nuestra sed está en el Evangelio. El Evangelio es el manantial de aguas vivas de Dios. Es la fuente de aguas vivas. Nos muestra al Dios vivo.
no al Dios de cartón, al Dios vivo. Tengo sed, gritó Jesús. Tengo sed. Y volvemos a las profecías. Dice el profeta Isaías, anunciando el tiempo mesiánico, el tiempo de Jesús. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Y esa profecía nunca se había cumplido. Seguían en sus cosas, en sus leyes y sus normas y sus cositas de arriba, las cositas de abajo, sin beber nunca el agua de la vida. Y por eso mataron a Jesús. Y por eso Jesús se dejó matar. Porque nunca entendieron nada, porque nunca bebieron del agua de la vida, nunca bebieron del manantial de aguas vivas que es Dios, nunca bebieron de este manantial que había sido anunciado y profetizado por Isaías, nunca estaban en sus cosas, no en las cosas de Dios, en su gloria, no en la gloria de Dios, en su honor, no en el honor de Dios, en su vidilla pequeñita y no en la vida de Dios. Ténganse. Y vendrá Jesús y hace el gran anuncio. El que se sació de las aguas vivas del Padre da el gran anuncio. El que crea en mí y venga a mí y tenga sed, que beba. El que tenga sed, crea que venga a mí y venga a mí, beberá. Yo pondré una fuente de agua viva en su seno. Yo pondré el Evangelio en su seno. Y no tendrá que ir a beber en aljibes. Y no tendrá que ir como la samaritana, andar 4 kilómetros cada día a un pozo lleno de escorpiones y de culebras y de mosquitos y de arañas para sacar un agua podrida y mantenerse todo ese día. Esto es lo que nosotros hacemos cuando creemos que bebemos, cuando hacemos nuestras cosas. Hermanos, esto se llama misericordia. Dio la vida a Dios por esto, para que tengamos un manantial de aguas vivas. Había sido profetizada, sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Y todos los días nos alimentamos con esta agua. En los salmos, en la palabra, en los laudes, sacamos esta agua. Y somos tentados igual que los demás, tenemos los mismos problemas que los demás, las mismas enfermedades que los demás, los mismos disgustos que los demás, los mismos agujeros familiares que los demás, pero bebemos el agua de la vida y ahí está la diferencia. Bebemos el agua de la vida y de ahí está la diferencia. Y para que tú bebieras el agua de la vida y para que el Padre Antonio pudiera beber el agua de la vida, tuvo sed. No era la cosa fisiológica, Tuvo sed porque estaba desangrándose. Por supuesto que sí, pero la catequesis es infinitamente mayor. Padre, me han arrebatado de ti. Soy el gran maldito. Tan maldito que para no ensuciar a Jerusalén me mandan a morir fuera de Jerusalén para no ensuciar Jerusalén. Soy basura, he llegado a ser basura. Lo hemos leído en la lectura de Isaías. Ese soy yo. Y dijo, tengo sed. Y a cambio te dio el agua de la vida. Ahora vete y di al Dios que no te quiere. Vete, que no te escucha. Vayamos a decir a Dios que no nos quiere. Que no nos escucha porque nos pasa esto, esto y esto. Hermanos, esto es amor, esto es misericordia. Dios no nos pide cuentas. Nos dice, he enviado a tu Hijo para que tengas en tu seno la fuente de aguas vivas. ¿Y cómo se brota esta fuente? Lo dice él mismo. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cuántos de vosotros os conocéis de memoria promesas de tal aparición aquí, de tal aparición allá, que no digo que sea mentira, pero la conocéis de memoria, pero esta nunca habéis reparado? Y es infinitamente mayor que todas las demás porque ha salido de la boca de Dios. Que el Señor os conceda amar esta fuente. No la busquéis en otra parte. Miradme bien. Está en el Evangelio de Jesús. De esta fuente se sació Jesús. Cuando le llamaron maldito y le crucificaron, terminó por pedir esta agua. Tengo sed.
Murió y dijo, todo está cumplido. ¿Qué significa todo está cumplido? Tenéis la fuente a vuestra disposición. Tenéis el manantial de aguas vivas a vuestra disposición. Cada día sacaréis con gozo y con alegría de las fuentes de salvación, aunque te duela la pierna, aunque se te esté pasando esto y te esté pasando lo otro, nadie jamás podrá arrebatarnos, sacar cada día las aguas de la vida, las aguas de la salvación, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue para poner dentro de nosotros el manantial de aguas vivas. El que crea en mí, que venga en mí, el que tenga sed. Yo saciaré su sed poniendo en su seno correrán ríos de agua viva. Haced memoria para cuando lleguéis a casa. Juan 7, 37, 38. De tu seno brotarán ríos de agua viva. Y a cambio, él murió de sed, esperando su encuentro, igual que la cierva, el Dios vivo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Creo en Jesucristo,